Ecos, ecos, ecos. De horror. Esta historia que voy a contar me sucedió a mí y a mi esposo. Todo fue causado por el simple hecho de que no le agradaba a mi suegra y debido a este odio quiso causarnos un daño mortal. Hasta el día de hoy, no logro comprender cómo alguien puede llegar a ser tan irracional y sin corazón y por un capricho desear la muerte de su propio hijo. Les pido que escuchen mi experiencia hasta el final y les prometo que mientras lo hacen, sentirán la misma rabia que yo siento hasta el día de hoy por mi maldita suegra. Conocí a mi esposo de nombre Beto cuando él tenía 14 años y yo 16. Estudiaba junto a mi hermano en la misma preparatoria, era su mejor amigo y casi siempre venía a nuestra casa a hacer sus tareas y proyectos. Recuerdo que cuando él tenía 17 años y yo 19, algo extraño comenzó a surgir entre nosotros. Ya no era un niño, ahora era un joven bastante guapo y respetuoso. Por mi parte siempre he sido una buena chica y aunque no soy una supermodelo, siempre me he considerado atractiva. Cuando venía a mi casa, nuestras miradas se cruzaban, sus palabras hacia mí eran diferentes, pues me hacía halagos y siempre parecía preocuparse por lo que me sucedía. En secreto de mis padres comenzó a llevarme flores, chocolates y regalos, con los que poco a poco me fue conquistando. Años después, descubriría que quien le ayudaba a saber mis gustos era mi hermano llamado Ignacio. Con el paso de los meses, Beto se animó y me invitó a salir, y luego de 3 citas decidió dar el siguiente paso. En la cuarta salida me invitó al cine, la función terminó a eso de las 8 de la noche, estábamos caminando hacia el metro, y cuando pasamos por un parque muy conocido, bajo un cielo estrellado me pidió que fuera su novia. Como ya estaba cautivada por él, acepté sin dudar, sintiendo en mi corazón que él era el hombre de mi vida, aunque aún éramos muy jóvenes para saberlo. Al ser amigo de mi hermano por muchos años, Beto conocía a toda mi familia, y se había integrado a nuestras reuniones como si fuera un miembro más. Mis padres lo querían mucho, me atrevería a decir que lo veían como otro hijo, y siempre era bien recibido. Un par de meses después de iniciar nuestro noviazgo, él decidió hablar con mis padres y pedirles permiso para formalizar lo nuestro. Creo que mis padres ya esperaban algo así, y para ser sincera, no tuvieron problema en que él y yo fuéramos novios. Eso sí, fueron muy claros y nos advirtieron que si quedábamos embarazados, antes de terminar nuestros estudios universitarios y sin casarnos, no nos apoyarían en nada. Por nuestra parte esta condición estaba bien, ya que en ese entonces tampoco pensábamos en casarnos, y mucho menos en tener hijos. Todo marchó bien por un tiempo, pero dentro de mí tenía una curiosidad, y era que a pesar de la aceptación que él tuvo en mi casa, yo aún no había tenido la oportunidad de conocer a su familia. Y después de platicarlo, me invitó a almorzar en su casa un domingo. La invitación me emocionó y sin pensarlo demasiado acepté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sabía que conocer a su familia era un paso importante y necesario, pues teníamos planeado estar juntos por mucho tiempo. El domingo indicado llegó, la señora Eulalia, madre de Beto, salió a recibirme con una sonrisa, que aunque aparentemente cordial, no lograba disimular una cierta mueca de enojo ante mi presencia. Era una mujer de apariencia imponente, cuyos ojos parecían escudriñar cada detalle de mi persona. Y desde el primer momento, su simpatía me resultó incómoda, casi exagerada. Cuando entramos, saludó a su hijo con mucho amor y luego de mirarme de pies a cabeza exclamó: ¿Así que esta es la novia número 97? Lo dijo con una risa que se sintió más como una burla que como un chiste. Es solo una bromita, añadió, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Cada comentario que hacía parecía una pequeña crítica disfrazada de humor, dejando claro que no era bien recibida. Vaya,
Tienes 20 años y ya estás en la universidad. Mi niño solo tiene 18, eres muy vieja para él, ¿no crees? Me dijo, y aunque lo intenté, no pude evitar sentirme ofendida. Además, él mide 1.90 metros y tú apenas 1.50, no combinan en lo absoluto, continuó. Sus palabras, envueltas en una supuesta preocupación maternal, tenían un sarcasmo que iba desgastando poco a poco mi paciencia. Encontraba defectos en mí donde no los había, y cada comentario suyo era como una piedra que lanzaba contra mi autoestima. Por respeto a Beto, decidí mantenerme callada, sin permitir que sus palabras me afectaran más de lo necesario, y terminamos el almuerzo en un ambiente que se había vuelto pesado, opresivo, y cuando finalmente nos fuimos, sentí un alivio inmenso. Cuando estábamos de regreso a mi casa, Beto, como siempre tan atento, me pidió disculpas sinceras por el comportamiento de su madre, y aunque le dije que estaba bien, supe en ese momento que no volvería a pisar esa casa ni por error. Nuestro noviazgo continuó con normalidad, con las alegrías y problemas de cualquier pareja, y sin darnos cuenta, ya habían pasado 3 años. Un día sin previo aviso, Beto apareció en mi universidad y frente a todos mis compañeros con una sonrisa que iluminaba su rostro, sacó una cajita de su bolsillo, se arrodilló y me propuso matrimonio. Para mí fue un momento mágico, uno de esos que se graban en la memoria para siempre. No dudé ni un segundo en decir que sí, y después de una deliciosa cena en un restaurante algo lujoso, fuimos a mi casa para compartir la noticia con mis padres. Ellos, incluyendo a mi hermano, se alegraron por nosotros y preguntaron para cuándo sería la boda. Mi madre decía que ya quería verme con mi vestido de novia, mientras mi padre, en un tono tranquilo, aconsejaba a Beto sobre cómo debía tratar a su hija para evitar problemas de pareja. En mi casa todo era felicidad y no hubo mayor inconveniente, pero dentro de mí sabía que no sería lo mismo cuando le diéramos la noticia a la mamá de Beto. Al día siguiente, que era sábado, tuve que volver al departamento de mi suegra. Sin mucho rodeo, Beto le contó la decisión que habíamos tomado, y como era de esperarse, su reacción no fue la mejor. Su rostro se torció de enojo, refunfuñó, y casi a gritos nos dijo que eso no estaba bien, pues éramos muy jóvenes para casarnos. Es más, con una mirada que reflejaba más odio que preocupación, nos dijo que nuestro matrimonio no duraría ni un año, pero gracias a Dios, se equivocó. Han pasado 12 años desde entonces, y cada uno de esos años ha sido una respuesta contundente a sus palabras. Según lo que mi suegra nos dijo ese día, nuestra clase social era un obstáculo, ya que en mi familia podríamos considerarnos de clase media, mientras que la de Beto a duras penas tenía para vivir. Él era hijo único, vivía solo con su madre, y según lo que me había contado, a su padre nunca lo conoció, y su madre nunca le dijo quién era ni dónde vivía. Eso del tema económico, él y yo ya lo habíamos platicado. Beto siempre me había dicho que no aceptaría ni un solo peso de mis padres, que comenzaríamos de cero, y construiríamos nuestra vida juntos sin depender de nadie más. Acepté su decisión, pero le dejé claro que no renunciaría a tener una boda en la iglesia, con una fiesta y todo lo que conlleva, pues era más que seguro que mis padres la pagarían. Finalmente, el día de nuestro matrimonio llegó. Mis padres y hermanos se encargaron de todo, desde separar la iglesia hasta decorar el lugar de la recepción. Sabía que mi suegra no aprobaba nuestra unión, pero creí que se resignaría y al final aceptaría la decisión de su hijo, quien a fin de cuentas ya era un hombre. Pero me equivoqué, y ella hizo lo peor que una madre o un padre podrían hacerle a un hijo en ese día. Como les dije, Beto era hijo único y no tenía papá, entonces era lógico que quien lo entregaría en el altar sería su madre, pero simple y sencillamente ella se negó. Sí, como lo escuchan, lo dejó solo en ese momento tan especial. Sin duda ese fue un golpe que me causó muchísima rabia y a mi esposo mucho dolor. Tratando de suavizar un poco el momento, mi madre, siempre preocupada y amorosa, fue quien tomó ese lugar, conduciendo a Beto con una sonrisa serena que contrarrestaba el vacío dejado por la ausencia de su madre.
A pesar de este traspié, todo transcurrió sin mayores incidentes y nos casamos rodeados de las personas que realmente nos apoyaban. Todo salió bien, tal como lo habíamos planeado. Cuando llegamos al lugar de la recepción, mientras mis padres nos felicitaban, nos dieron una noticia maravillosa, y esta fue que en un gesto de amor y apoyo incondicional, nos ofrecieron una casa como regalo de bodas. Pero como tantas veces Beto me lo había dicho, se negó, agradeció de corazón el gesto, pero insistió en que prefería que empezáramos nuestra vida juntos, rentando un apartamento. Quería demostrar que podíamos salir adelante por nuestra cuenta sin depender del dinero de mis padres. Luego de platicar a solas con mi padre, llegaron a un acuerdo para que no se molestaran por esta decisión, y yo, aunque preocupada, lo acepté, confiando en que era lo mejor para nosotros. Una semana después, y luego de habernos negado a recibir la casa, mi suegra, con un tono aparentemente servicial, nos avisó que en su edificio había un apartamento disponible, a un precio que según ella era muy económico. La idea de vivir tan cerca de ella no me entusiasmaba en lo más mínimo, pero Beto insistió en que fuéramos a ver el lugar, argumentando que no perderíamos nada. Cuando llegamos, admito que el apartamento era bueno y el precio realmente tentador. Sin embargo, para mí, el problema no era el lugar, sino la presencia constante de la señora Eulalia. A pesar de mi negativa inicial, Beto acabó convenciéndome con sus argumentos, me aseguró que ambos estaríamos ocupados todo el día trabajando y asistiendo a la universidad por las noches, por lo que apenas pasaríamos tiempo en el apartamento y cuando lo hiciéramos sería solo para dormir. Después de analizar lo que él decía, entendí que tenía razón, así que con cierta resignación acepté, y ese mismo día nos mudamos. Los primeros días todo estuvo bien, pero no tardé mucho en comenzar a sentir la presencia asfixiante de mi suegra. Vivíamos en el departamento 48, mientras que ella estaba en el 60, y a pesar de la distancia, su sombra parecía estar siempre presente. Constantemente aparecía con alguna excusa para molestarnos, desde cosas triviales como preguntar si necesitábamos algo, hasta ofrecer consejos no solicitados que parecían más bien críticas a nuestro estilo de vida. Para mi sorpresa y la de mi esposo, con el tiempo la actitud de mi suegra cambió. De ser una presencia constante e irritante, pasó a mostrar una amabilidad que parecía genuina. Comenzó ofreciendo su ayuda para lavar la ropa, y aunque mi instinto me decía que no debía aceptarla, el cansancio acumulado por el trabajo y los estudios acabó por vencer mis reservas. Sin embargo, a pesar de haber aceptado su ayuda, esa amabilidad repentina no dejaba de causarme desconfianza. Un día nos esperó a Beto y a mí en la puerta del apartamento, llevaba consigo una tarta de pollo, diciendo que la había preparado especialmente para nosotros. Aunque la acepté con una sonrisa y agradecí el gesto, no la comí de inmediato. Ya había tomado un bocadillo en la universidad, así que la dejé sobre la mesa, esperando a tener más hambre. Mi gato, desde que puse la tarta en la mesa, no dejaba de mirarla, maullando de manera insistente para que le diera un poco, o al menos eso pensé. No le di mucha importancia atribuyendo su comportamiento a la curiosidad innata de estos animales. Beto, por su parte, no tardó en probarla, comiéndose un trozo generoso antes de acostarse. A la mañana siguiente, como desayuno, decidí probar un pedazo de tarta acompañándolo con un café. Y luego de terminar, salí de mi departamento con dirección al médico, pues llevaba días con náuseas y mareos. Aunque ya sospechaba el motivo de estos malestares, deseaba estar segura si lo que presentía era cierto. Como lo imaginaba, luego de un examen de sangre descubrí que estaba embarazada, y la noticia nos llenó de felicidad. Creímos que nuestros familiares compartirían nuestra emoción, pero como era de esperarse, cuando mi suegra recibió la noticia no se alegró en absoluto. Fingió estar contenta, pero yo sabía que su reacción era tan falsa como su sonrisa. Con Beto decidimos no darle importancia a esto, creímos que con el paso del tiempo o cuando el bebé naciera, ella cambiaría su actitud hacia nosotros. 3 días después de que Beto comiera la tarta, comenzó a quejarse de un picor en la ingle. Al principio no le dimos mayor importancia,
pensamos que sería una simple irritación, algo pasajero. Pero al llegar a casa esa noche después de la universidad, Beto se quejaba de que la irritación había empeorado y que le costaba caminar. Obviamente me preocupé, aunque intenté no mostrarlo, entonces le pedí que se duchara y después le apliqué talco en toda su zona íntima, la cual se veía algo rojiza. A la mañana siguiente me despertaron los quejidos de Beto, pues la irritación o lo que fuera que tenía, había empeorado. Muy preocupada le pedí que me permitiera revisarlo, pero antes de hacerlo dijo que tenía que ir al baño. Pero cuando estuvo en el baño, desde la cama lo escuché quejarse y obviamente me preocupé y cuando regresó pregunté si todo estaba bien. Con un semblante de susto, preocupación y dolor, me decía que el dolor era insoportable y que cuando fue al baño, notó que sus calzoncillos se habían pegado a la piel y que había pus. El olor que emanaba era fétido, un hedor a huevo podrido, sin albur, un olor que rápidamente invadió el apartamento. Le pedí entonces que se metiera a la ducha y con ayuda del agua se quitara su ropa interior. Con dificultad entró, y yo sentía como ese olor pútrido se hacía cada vez más fuerte, casi insoportable. Cuando finalmente logró quitarse la ropa me llamó con un grito desesperado, y lo que vi me dejó horrorizada. Su pene y sus testículos estaban completamente heridos, expulsando un líquido asqueroso que parecía provenir de algo muerto, como de una herida sin tratar por varios días. El dolor en su rostro era evidente, pero también lo era el miedo, un miedo que ambos compartíamos sin necesidad de palabras. Sin perder un solo minuto más, lo ayudé a bañarse, a ponerse ropa limpia y lo llevé al médico. Para él, caminar era una tarea casi imposible, pero yo le decía que no se rindiera, que el médico seguramente tendría la solución. El doctor, un conocido de mi familia, examinó a Beto y recetó unas pastillas y una pomada, asegurando que solo era una irritación y que pronto cicatrizaría. Pero no creí en sus palabras, ya que yo había visto el pus que salía de mi esposo, y aún así al terminar la consulta pasamos por la farmacia y compramos la pomada. Al llegar a nuestro pequeño departamento, le pedí a Beto que se recostara en la cama y apliqué la pomada en toda su zona íntima, la que se veía en muy mal estado. Pero en lugar de mejorar, empeoró. Beto no solo seguía con ese dolor tan intenso, sino que además comenzó a tener fiebre. Con el paso de las horas la fiebre fue subiendo, y yo le aplicaba compresas de agua fría esperando que mejorara, pero al ver que su condición solo empeoraba, decidí llamar a mis familiares y pedirles ayuda para llevarlo al hospital. Ellos llegaron casi enseguida, e inmediatamente lo trasladamos a una clínica de nuestra confianza. El médico que lo atendió se esforzaba en dar explicaciones sobre lo que podría estar ocurriendo, y le inyectó antibióticos prometiendo que pronto se aliviaría. Aunque estaba algo más calmada, aún me sentía preocupada al ver a mi esposo en esa camilla, con los ojos apagados, siendo apenas una sombra de lo que solía ser. El médico nos aseguró en varias ocasiones que todo mejoraría, que su cuerpo respondería al tratamiento y que todo quedaría como un mal recuerdo. Pero la desesperación ya había echado raíces en mí y algo en su tono me decía que ni él mismo creía en sus palabras. Volvimos a casa esa noche con mi esposo algo repuesto, y como no podía caminar por sí solo, mi padre y hermano lo sostenían mientras él daba pasos cortos, intentando no caer. A cada paso su rostro reflejaba el dolor que sentía, y de a poco ese hedor putrefacto se hacía más intenso, como si la muerte misma nos siguiera. 4 días pasaron llenos de angustia, desesperanza, y nuestra rutina cambió completamente. Ya no me levantaba para ir a trabajar, sino para ver si mi esposo había mejorado, pero para mi desilusión, nada parecía cambiar. Cada mañana, arrastraba a Beto fuera de la cama, su piel se sentía pegajosa por el sudor y la fiebre. Todos los días lo bañaba con mucha delicadeza, poniendo especial cuidado en su zona genital. Luego le untaba la pomada, le daba las pastillas recetadas por el médico, y aunque seguía al pie de la letra cada indicación, mi esposo simplemente no se recuperaba. Al 8.º día, desesperada nuevamente lo llevé a la clínica, esperando que algún médico pudiera ofrecernos una solución.
Pero simplemente no había respuesta, nadie sabía lo que tenía, y mientras tanto, él se desmoronaba física y emocionalmente. Su piel que antes había sido tersa, ahora estaba cubierta de llagas abiertas que supuraban un líquido nauseabundo, especialmente en su parte íntima. La enfermedad o lo que fuera aquello, lo había reducido a una sombra de su antiguo ser. Por mi parte tampoco me sentía bien, la preocupación de no saber qué era lo que mi amado tenía me torturaba, y sentía que la vida se había convertido en una pesadilla interminable. Aunque los jefes de Beto estaban al tanto de la situación, finalmente terminó perdiendo su trabajo y la empresa que había sido tan comprensiva al principio, finalmente tuvo que despedirlo. Por este motivo perdimos nuestra fuente principal de ingresos y con ella cualquier esperanza de estabilidad. Ya no había universidad para él, ni para mí, y el esfuerzo de lidiar con la enfermedad y mi propio embarazo se volvió insoportable. Me sentía atrapada, ahogada por la responsabilidad y el miedo. Cada día era una lucha, no solo por mantenerme en pie, sino para no dejarme consumir por la desesperación. Mientras tanto, mi suegra seguía rondando, siempre con su sonrisa hipócrita y sus palabras venenosas, disfrazadas de preocupación. Pobrecito mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Solía decir mientras le acariciaba el cabello. Su presencia me enfermaba, pero no tenía fuerzas para enfrentarla y en el fondo sabía que ella tenía algo que ver con lo que sucedía. Con el paso de los días, Beto se hundía más en una terrible depresión. Estaba tan mal emocionalmente que a pesar de que era yo quien lo ayudaba, en ocasiones llegaba a insultarme, diciéndome que me largara y lo dejara tranquilo. Para colmo, el olor a putrefacción se había instalado en nuestra casa y no había un espacio aunque fuera pequeño, que oliera diferente. No podía abrir las ventanas, porque el calor del verano hacía que el hedor se volviera insoportable. Sin embargo, tampoco podía soportar el encierro, y eso me estaba enloqueciendo. Desde que inició esta pesadilla ya habían pasado 20 días, y por más clínicas y hospitales que visitamos, nadie nos daba una solución concreta. Todos los médicos hacían casi lo mismo, inyectar antibióticos, recetar pastillas y ordenar reposo. A estas alturas, Beto pasaba los días acostado en la cama sin ropa, con pomada en su parte íntima, y con un ventilador apuntando directamente a su entrepierna, con el que tratábamos de aliviar el dolor insoportable que lo consumía. No podía comer, o no quería, la depresión no lo dejaba, tampoco podía moverse y apenas podía hablar. Cada vez que intentaba decir algo, de su boca no salía más que un susurro ahogado por el dolor. Una tarde mientras caminaba de regreso a casa desde el hospital, con los pies doloridos y la mente atormentada, una idea se materializó en mi cabeza. No era una idea lógica, pero nada en nuestra vida lo era en ese momento. Y como si alguien me lo hubiese dicho al oído, pronuncié. El mal está en la casa, tenemos que largarnos de ahí. Debo poner a salvo a mi esposo y a mi hijo. Algo me decía que en esas paredes estaba el mal, que ese maldito apartamento estaba consumiendo a Beto y lo estaba llevando al borde de la muerte. Entonces tomé valor, me ajusté bien la falda como se dice, y cumplí el juramento que hice ante Dios, de estar con él en la salud y la enfermedad, y apoyarlo cuando lo necesitara. Al día siguiente la decisión ya estaba tomada, y no iba a dejar que nada me detuviera. Me levanté temprano y me acerqué a Beto que apenas podía abrir los ojos, y le susurré. Voy a salir ahora a buscar una casa para nosotros, y no volveré hasta encontrarla. Te prometo que esta semana nos vamos a mudar. Recuerdo que el sol abrasador del verano me golpeaba sin piedad mientras caminaba por las calles, buscando un hogar donde pudiéramos empezar de nuevo. Sabía que debía encontrar un lugar, cualquier lugar, lejos de esa maldita casa. Caminé durante horas, con las piernas temblando y la mente nublada, hasta que finalmente a eso de las 3 de la tarde, di con un pequeño cuartito. No era mucho, apenas un espacio diminuto, pero era nuestro boleto de salida, y sin dudarlo lo alquilé en ese mismo momento. Recuerdo la tensión que sentí en el aire cuando regresé a nuestro departamento.
Eran casi las 6 de la tarde, y las paredes que antes habían sido nuestro refugio, ahora parecían oprimirnos y asfixiarnos con el peso de todo lo que habíamos vivido en ese lugar. No había tiempo que perder, y sin pensarlo dos veces, comencé a empacar nuestras cosas. Cada objeto que metía en las cajas llevaba consigo un pedazo de la angustia que habíamos soportado, y la idea de dejar ese lugar atrás era lo único que me mantenía en pie. Le dije a Beto que nos mudaríamos, y aunque se encontraba en muy mal estado, noté una chispa de alivio en sus ojos. Era como si a pesar de todo, él también sintiera que al abandonar esa casa, dejaríamos atrás todo el mal que nos había consumido. Al día siguiente, que era sábado, llegaron mi madre, mi padre y mi hermano para ayudarnos con la mudanza. Beto, a pesar de su débil estado, hizo un esfuerzo por levantarse y ayudarnos. Sus piernas frágiles y cubiertas de llagas comenzaron a sangrar casi de inmediato, pero a pesar de esto no se rindió. Parecía determinado a dejar ese lugar, sin importar el precio que su cuerpo tuviera que pagar. La mudanza fue un proceso agotador. Cada caja, cada mueble que sacábamos de la casa parecía liberar una pequeña parte de tensión que había estado acumulada en nuestro interior. Cuando finalmente terminamos, mis padres y mi hermano nos ayudaron a instalar todo en la nueva casa. Fue cansado, lo admito, y agradecí de corazón su valiosa ayuda. Cuando nos quedamos solos, miré a Beto y le dije que debía darse una ducha, y como siempre yo lo ayudaría. Estaba en un estado lamentable, su cuerpo parecía haber sido consumido desde adentro, y ese hedor a carroña era insoportable. Pero Beto, con esa voz apagada y agotada, me dijo que no podía más, que necesitaba acostarse. Mañana me ducho, prometió con un tono débil. Luego puso una toalla sobre la cama, cubriendo las sábanas limpias para no mancharlas, y finalmente nos acostamos. A pesar del cansancio me quedé despierta por un largo rato, escuchando su respiración pesada a mi lado, preguntándome si esta mudanza realmente marcaría el fin de nuestra pesadilla. A la mañana siguiente, algo sorprendente sucedió. Me desperté sola en la cama y el pánico se apoderó de mí en un instante. «Beto, Beto», grité mientras me despabilaba y me ponía de pie. Por un momento, sentí terror de no saber dónde estaba mi esposo, hasta que finalmente escuché el sonido del agua corriendo en el baño. Me acerqué con miedo de lo que podía encontrar, abrí despacio la puerta, y cuando lo vi, estaba sonriéndome. «Amor, no sé por qué, pero me siento mejor», dijo con una emoción que hacía mucho no veía en su rostro. Entonces, entré al baño con él para ayudarlo con su aseo, y mientras lo hacía noté que su cuerpo ya no despedía ese olor tan asqueroso. Las heridas parecían estar cicatrizando, como si hubieran pasado varios días. No podía creer lo que veía, lo único que pude pensar es que era un milagro, ya que todo esto ocurrió en una sola noche. Finalmente caí de rodillas, incapaz de contener las lágrimas, abrumada por la emoción y la incredulidad. Como mencioné anteriormente, al perder Beto su trabajo, nos quedamos sin ingresos. Logramos sobrevivir con algunos ahorros que teníamos y con la ayuda económica de mis padres. Sí, esa misma ayuda que alguna vez mi esposo rechazó, era ahora lo que nos mantenía a flote. Todavía no sé cómo se enteró de dónde vivíamos, pero luego de unas semanas, una tarde la calma de nuestro nuevo hogar fue destrozada por la llegada de la señora Eulalia. Cuando la vi entrar con su habitual desdén, sentí un nudo en el estómago y sabía que nada bueno podía salir de esa visita. Entró haciendo un escándalo, con su voz chillona resonando en las paredes, y aunque yo no entendía de qué hablaba, ella gritaba: «Eres una desgraciada, has arruinado todo lo que le ofrendé a la pomba gira». Eso gritaba mientras me señalaba con su dedo, y su rostro se veía desfigurado por la furia. Las palabras salían de su boca como veneno, y en su rabia confesó lo que yo había sospechado los últimos días. La brujería, el mal que había consumido a Beto, había sido obra suya desde el principio. Quería que ambos nos pudriéramos y muriéramos, pero según lo que dijo, a mí no me afectó porque había un ser sin pecado que me protegía, y ese era el hijo que llevaba en mi vientre.
Por eso no te afectó, dijo entre gritos. Tú también comiste la tarta y no te pasó nada, repetía una y otra vez. Entonces Beto, que para esos días ya estaba mucho mejor, la enfrentó con una firmeza que no había mostrado en meses, y gritó: «Lárgate de aquí, desaparece de nuestras vidas, no te quiero volver a ver cerca de mi familia. Y escúchame bien, si te vuelves a acercar aunque sea un poco, a mi esposa o a mi hijo, voy a olvidar que eres mi madre y te voy a dar tu merecido». Al ver la firmeza con la que habló mi esposo, ella se asustó y retrocedió, pero no se marchó sin antes lanzar una última maldición. «Nunca serán felices, de eso me encargo yo», dijo mientras sus ojos ardían de odio, y finalmente se marchó. Gracias a Dios, los meses pasaron sin mayor complicación, y para aumentar nuestra felicidad, nuestra hija nació. Fue una bebé muy bonita y en perfecto estado de salud. Entonces con Beto decidimos que no podíamos seguir viviendo ahí, con la incertidumbre de que tal vez su madre cumpliera sus amenazas e intentara algo contra nosotros. Por este temor, cuando nuestra pequeña cumplió 11 meses, tomamos la decisión de mudarnos a otra ciudad. Actualmente, el lugar en el que residimos lo conocen mi familia y unos cuantos amigos, pero les hemos pedido que no le digan nada a la mamá de Beto. La verdad, no sé qué fue exactamente lo que la señora nos hizo. Sé que fue un trabajo para dañarnos, pero me queda la duda de cómo es que nos curamos, solo alejándonos de esa casa. En ocasiones pienso que no morimos, o que ese ente llamado Pombagira no nos llevó porque yo no me enfermé como dijo la señora, y tal vez ese ente debía llevarnos a los dos por igual. Tampoco sé qué tiene que ver esa entidad con la tarta de pollo, o cómo es que un bebé que apenas se estaba gestando, logró salvarme. La verdad no comprendo muchas cosas, y no he deseado saber nada más de esos trabajos. Solo sé que mi amor y el de mi esposo superaron esa etapa tan difícil y estamos listos para enfrentar lo que sea. Esta fue mi historia de brujería. Te agradezco haberla leído. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que llegó hasta el final de este relato. Si te agradó o te asombró, no olvides dejarnos un comentario y un like. Eso fue todo por hoy, gracias y hasta el próximo video.